Nombres de Dios, clase 2, audio 1. ¿Qué tal, queridos alumnos? Avanzamos entonces, gracias a Dios, en este día con la segunda clase y habíamos dejado el contexto bíblico o el escenario bíblico donde los nombres de Dios se manifiestan. Habíamos dejado inconcluso algunas cuestiones, ahora vamos a volver a tocar esa introducción y nos habían quedado en el tintero algunas cosas. Antes de esto menciono que veníamos recorriendo un poco cómo surgieron los nombres de ciudades, lugares geográficos y también cuestiones del relieve de la zona, todas ellas atravesadas por la cultura de los nombres hebreos de ese tiempo, cómo se ponían los nombres, qué significaban para los lugares, para las cosas, para las ciudades. Y después también habíamos empezado a hablar sobre la implicancia que los nombres tenían, ya hablando de personas y de los nombres propios. Vamos a tocar los últimos puntos de eso, ya para después, si Dios lo permite, avanzar ya directamente con los nombres de Dios. Así que terminando un poco con el tema de la introducción y hablando de los nombres propios, íbamos recorriendo algunas facetas de esto y estamos en el punto F del apunte, donde dice: los nombres bíblicos surgieron muchas veces de experiencias que las personas tuvieron. Así que hay personas cuyos nombres surgieron de situaciones que vivieron sus padres, evidentemente, entonces le pusieron ese nombre. Eso lo vimos en otros ejemplos que he mencionado anteriormente por otras características, pero que convergen con respecto a algunos nombres. Ahora vamos a ver eso, pero el primer ejemplo que tengo acá, relacionado al tema de las experiencias, nombres que surgieron de experiencias de fe de los padres. En este caso tenemos el ejemplo de Samuel, del profeta Samuel, donde dice, por ejemplo, 1 Samuel 1:20, dice la Biblia que a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Y más adelante, en 1 Samuel 1:27 al 28, agrega: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Así que vemos acá que Dios le concede un hijo a Ana, que era estéril, y ésta le pone por nombre Samuel, que significa oído por Dios, o también pedido a Dios, o Dios ha oído. Está entre esas definiciones. No está muy claro bien qué puede significar, pero esas son las diferentes traducciones que podemos tener o definiciones del nombre Samuel. Recordemos que Ana era una mujer atribulada por su esterilidad, algo que también encima estaba en la cultura de ese tiempo considerado como una especie de juicio o maldición de parte del cielo hacia la mujer. Confusamente se creía eso, y Ana pasaba por ese tiempo de llanto, de amargura, y Dios le concede un hijo de forma milagrosa. En esos primeros 2 capítulos de Samuel podemos leer y ver el corazón de una mujer que se rinde ante la voluntad de Dios y se quiebra, ¿no es cierto?, debajo del peso de la prueba también, y lucha, tiene una lucha de fe, al mismo tiempo que el sacerdote Elí y sus hijos, en vez de ser guías espirituales o influencia espiritual para la gente atribulada, pasan de largo,
Y acá cabe mencionar, por ejemplo, que Elí la confunde como que era una mujer ebria. Fíjense, qué daño podemos hacer a las personas cuando no estamos bien con Dios y no le podemos aconsejar. Pero de esa situación triste y de esa situación de angustia, de ese momento de frustración y de incertidumbre, surge un nombre, el nombre de Samuel, que se identifica con la esperanza, con la respuesta de la plegaria, con la fe. Y sin duda fue Samuel un profeta destacado en la Biblia. Así que los nombres surgían de experiencias a veces. El otro nombre que vamos a ver ahora es uno que ya vimos antes, y es el nombre Icabod, que significa sin gloria, ignominioso. Ignominioso, sin gloria. Es el hijo de Fineas, el hijo de Elí. Fineas era uno de los hijos del sumo sacerdote, que en este caso vinculado a la historia que mencionamos recién, la historia de Ana. Fíjense que en el mismo tiempo, en el mismo escenario histórico, surgieron dos nombres, Samuel, y acá tenemos Icabod. El hijo de Elí, Fineas tuvo este hijo que se llamó Icabod, que fue el hijo de Elí. Fineas fue asesinado por los filisteos en la batalla de Afec cuando el arca fue capturada. El arca de Dios, el arca del pacto, fue capturada, fue robada por parte de los filisteos. Icabod nació después de la muerte de su padre, ya en una situación dramática, y su madre le dio ese nombre sobre su lecho de muerte, porque, como ella dijo, la gloria se ha apartado de Israel. Así que se ha ido la gloria de Israel, dice 1 Samuel 4, 19 al 21, porque habían tomado el arca de Dios, había sido robada, había muerto su suegro y había muerto su marido. Todo junto, todo una cosa atrás de la otra. Entonces ese niño recibió ese nombre, que ilustraba el escenario de ese tiempo. Esto era parte de la costumbre. Los nombres bíblicos a veces surgían entonces de las experiencias que las personas tuvieron. Pero no solamente eso, vemos un par de cosas más. En ciertos casos, la misma persona o lugar tienen más de un nombre o tienen dos nombres. Por ejemplo, el caso de Salomón, que significa pacífico u hombre de paz, ya que señalaba la nueva paz con Dios que David había encontrado después de todo lo sucedido antes del nacimiento de Salomón. La aprobación divina entonces de este niño, el beneplácito de parte de Dios, debió haber sido de mucha alegría para David. Ahí venía de ocultar el pecado, de asesinato, adulterio, y toda una espiral descendente, de una moral, de una caída moral fuertísima. Y esto significó una nueva página. El profeta Natán entonces fue enviado por Dios para hacer saber a David que el niño era amado por Dios, y de allí la designación del niño como Jedidías, amado de Jehová. No solamente lo conocemos como Salomón, sino que también recibió el nombre de Jedidías, que significa amado de Jehová. Este nombre entonces indicaba que Salomón no moriría como niño recién nacido y que él llegaría a ser el sucesor de David. Algo no menor para el esquema monárquico y la dinastía que se manejaba en ese tiempo, ¿sí? Al margen de que eso después resulte en un desvío y de tropiezo para la nación de Israel, bueno, Dios lo había permitido, ellos habían tomado decisiones como pueblo, como nación, desde el punto de vista colectivo, en esa dirección, y esto es parte de esos detalles. Eso está en 2 Samuel 12, 24 a 25. Otra persona, un ejemplo más, hay muchos, pero vamos a dar dos solamente. Otro ejemplo más de que en ciertos casos la misma persona o lugar tenían dos nombres, es el ejemplo de Gedeón, uno de los personajes más relevantes del libro de los jueces. Una de las personas que se levanta y tiene una de las victorias más resonantes en ese libro, que tiene tantos vaivenes morales y de derrotas y éxitos
de pérdidas y de victorias. Fíjense que Gedeón significaba, el nombre de Gedeón significaba leñador, se habla de una persona que se ocupa de talar árboles. Y era hijo de Joás Abieserita. Estamos en Jueces 6:11. Ahí se desarrolla la mención de Gedeón, esta historia. Era hijo de Joás Abieserita, entonces, que vivía en Ofra, cerca del monte Gerizim, otro de los nombres de los lugares allí. Y Dios llamó a Gedeón a liderar, entonces, si ustedes recuerdan, liderar a Israel hacia la libertad de la opresión de los madianitas. Entonces Gedeón responde al llamado de Dios, y una de las cosas que hace para asumir el liderazgo y provocar que la gente se despierte, se levante de ese letargo espiritual, una de las cosas que hace es derribar el altar a Baal y cortar toda la arboleda esa sagrada que rodeaba a esa especie de altar, donde había rituales religiosos y moralidad y todo tipo de desvíos. Y en lugar de eso erige un altar nuevo, llamándolo Jehová Shalom, el Señor es paz. Y acá, bueno, esto es un spoiler porque nos estamos adelantando. Acá tenemos uno de los nombres de Dios que vamos a estudiar. No es menor este detalle, Jueces 6:24. Entonces, a partir de ese episodio, los seguidores de Baal quisieron matarlo. Se desata un conflicto con Gedeón. Se enteran quién fue y lo que hizo. Y es interesante que la gente ahí sí reacciona. Ahí sí se levantan. O sea, ellos eran saqueados, eran ultrajados por pueblos enemigos. No tenían para comer. Vivían bajo un permanente asedio. Su vida cotidiana estaba rodeada de oscuridad moral, de decadencia espiritual. Y el único momento en el que se ponen nerviosos y se enojan un poco es cuando le tumban el altar pagano. Qué triste cuando los cristianos solamente nos enojamos cuando tocan nuestro bolsillo, nuestra comodidad, nuestro estatus, lo que vos quieras llamarle. Pero después nos quedamos callados cuando nos rodea inmoralidad, oscuridad y decadencia espiritual. Y estamos paralizados sin hacer nada, sin decir nada, sin tomar ninguna decisión concreta. Bueno, esta gente hizo todo al revés. Y en ese episodio, en esa lucha, en esa discusión que buscaban que derive, ¿no es cierto?, en la muerte de Gedeón, en esa contienda le dieron un nuevo nombre. Lo llamaron, como para estigmatizarlo o señalarlo, lo llamaron Jerobaal, que significa contienda Baal contra él. Jerobaal, contienda Baal contra él. Jueces 6, 28 al 32. ¿Por qué sucede esto? Porque el padre de Gedeón interviene, hace de mediador entre la gente que lo buscaba para matarlo, a su hijo, y dice, bueno, si Baal es lo suficientemente fuerte y poderoso que Baal contienda contra Gedeón directamente y arregle cuentas con él, entonces le ponen ese nombre, contienda Baal contra el Jerobaal. Bueno, resultó que Baal no contendió nada contra Gedeón, ese altar quedó derribado, destruido, y el nombre de Dios fue exaltado, porque hubo una gran victoria contra los madianitas con un puñado solamente de gente. Nadie ni siquiera lo acompañó para esa batalla. Así que los nombres de Dios, entonces, a veces, los nombres bíblicos a veces se manifestaban de esa forma, y además había personas que tenían más de uno. ¿Sí? Con esto cerramos esta introducción, donde hablamos de los nombres bíblicos, sus características, sus implicancias y todo este espectro de factores y definiciones que estaban relacionados con los nombres bíblicos. A partir de ahora, entonces, vamos a introducirnos en los nombres de Dios.